Yo te invito a que al final puedas saludar, dejarte saludar por 2 o 3 personas. Queremos conocerte, queremos saludarte, saber quién eres, te queremos invitar a algo, un agua. En verdad, queremos que te sientas bienvenido en esta casa. Si tú eres de casa, también, ¿verdad? Pues eres bienvenido en este lugar, esta es tu casa. Pero me siento bien halagado hoy de poder estar con todos ustedes, poder tener la oportunidad de compartir la palabra. ¿Y por qué no? Ahí como estás, ¿qué te parece que inclinas tu rostro y hacemos una oración, te parece? Amado Padre, Padre bueno, hoy te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí. Hemos exaltado tu nombre, te hemos adorado. También hemos puesto nuestras peticiones en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y sabe lo que está uno atravesando, pero también tú ya tienes una salida y una respuesta, Señor. Pero hoy queremos que hables a nuestra vida. Hoy te pido que puedas ser ese conducto para que tu palabra pueda llegar a tu iglesia y podamos salir de este lugar, no como entramos, sino realmente retados por tu palabra para seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si traigas tu Biblia, pero si la traes física, sácala. Si la traes en el celular, sácala también. Y si no sabías que tenías que traer Biblia, pues te estás enterando que hay que traer Biblia. No, no es cierto. Hay un apoyo visual aquí que lo platicaba hace ratito en el intermedio, cómo nos ayuda y cómo nos bendice el que tengamos las citas aquí, pero también obviamente nos hace un poco más cómodos de saber que pues no ando trayendo un libro, no ando cargando, aligera mi peso. Y también a veces hasta nos cuesta trabajo ubicar las aplicaciones que tienen que ver con esto. Yo te invito a que busques Mateo capítulo 9. Vamos a estar hablando acerca del libro de Mateo y específicamente de la persona de Mateo. Estamos cerrando la serie de encuentros con Jesús y hemos visto encuentros, todos estos mensajes han tenido la premisa de cómo era la vida de antes de la persona, cómo fue el encuentro con Jesús y el resultado o la evidencia, lo que surgía después de haberse encontrado con Jesús. Y hemos visto encuentros que tienen que ver con sanidad, encuentros con restitución, encuentros con... ya se me olvidó que yo prediqué la vez pasada, pero llevamos 5 encuentros. Iba ya a nombrar los 6, pero ni me acuerdo cuáles son. Llevamos 5, me toca el 6, estoy concentrado en el último. Y hoy vamos a ver lo que es un encuentro transformador. Y prácticamente vamos a ir cerrando ahí. ¿Cuántos, si has estado en los 5, en los 6, hoy el sexto? Qué bueno. Si te has perdido alguno, puedes buscarlo en redes sociales, en YouTube, en Facebook, y ahí lo vas a poder escuchar. Muy buenos mensajes. Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 9, versículo del 9 en adelante. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de las siguientes escrituras. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Este es el inicio de una vida de discipulado, de una vida de caminar de Mateo. Mateo, un cobrador de impuestos. Y
me llama mucho la atención y con lo que quiero iniciar es con quién era Mateo. Mateo era, calculando, hace rato no di el dato, pero calculando tenía 22 años, rondaba por ahí la edad, dicen los que se han dedicado a estudiar esta edad, 20, 22 años. Era muy joven Mateo cuando fue llamado por Jesús. Pero también tenía una característica, que se dedicaba, trabajaba como cobrador de impuestos, o también se les llamaba publicanos. Y aquí reside un punto muy importante. ¿Quiénes eran los publicanos? Los judíos en el tiempo de Jesús estaban sometidos bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano era quien estaba al mando, era quien tenía pues la autoridad sobre el pueblo judío y ponía impuestos. Y hace rato lo mencionaba, bueno, perdón, más que ponía impuestos, les cobraba para que el pueblo al final, pues, al estar sometido, al estar bajo el yugo de los romanos, obviamente no tenía todas las libertades. Y cuando leía esta parte de los publicanos, me llamó mucho la atención, porque usualmente creíamos que, o lo que yo entendía, mejor dicho, era que Roma cobraba impuestos a los judíos. Pero estudiando esta parte, Roma no cobraba directamente impuestos a los judíos. Roma cobraba una cuota. Y voy a decirlo de esta manera: a Capernaum le cobraba, obviamente hablando en pesos, ¿no? 100,000 pesos a Capernaum. Y a Judea le cobraba 200,000. Y a esta otra ciudad le cobraba 500,000 porque era un puerto y generaba más. Pero esta, como tenía más personas de influencia, entonces, y mejor estatus social, le cobramos 1,000,000 completito. Y lo que hacía el gobierno de Roma es de que vendía licitaciones o vendía plazas para que los mismos judíos pudieran adquirirlas y entonces ellos volverse los que cobraban esa cuota, los que recolectaban esa cuota. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? El tema de esto es de que los romanos entonces no ponían el impuesto como tal. ¿Sabes? En ese tiempo tenían impuestos por tener hijos, tenían impuestos por tener animales de traspatio, pero también animales de trabajo. Tenían impuestos por pasar por ciertos lugares. Es más, tenían impuestos para avanzar en ciertos caminos, para llegar más rápido de una ciudad a otra. Tenían que pagar un impuesto, o si no, tenían que darle casi la vuelta al cerro para poder llegar al lugar. Y por todo cobraban impuestos, pero no era directamente Roma, eran los publicanos. Y entonces ellos, la tradición menciona que si yo recibía una heredad, yo podía invertirla para comprar una plaza y ser publicano. Si yo tenía una buena posición social y económica, yo podía invertirlo y entonces poder dedicarme a cobrar impuestos, que fue lo que hizo Mateo. Mateo hizo esa parte. Pero ¿cuál era el detalle o por qué eran tan menospreciados los publicanos? Porque si ellos tenían que recaudar 100,000 pesos para cubrir la cuota que tenía el Imperio Romano, los publicanos decían: a ver, yo le invertí a esto, entonces no nos toca de a 10 pesos a todos los que estamos acá, nos toca de a 15. Y entonces 10 son para la cuota y 5 son para recuperar mi inversión. Y de momento había otro impuesto, y ¿sabes qué? Es que están teniendo muchos hijos. Pues yo creo que ahora vamos a cobrarles otro impuesto al que tenga más de 3. Y Roma simplemente decía: a mí con que me entregues la cuota que establecimos, tú establece los impuestos, arma lo que tengas que armar. A Roma no le interesaba esa parte. Y entonces teníamos un grupo de personas que vivían en otra posición social y económica. No sé si te suena familiar.
No sé si suena familiar el tema de los impuestos hoy en día. No sé si se parece un poquito el tiempo anterior al tiempo de ahora en decir, ahora pago impuestos hasta por comprar y por vender. Compro y pago impuestos hasta para comer. Pago impuestos hasta para ir de un lado a otro. Tengo que pagar impuestos sobre el impuesto que ya pagué, sobre el impuesto que ya pagué. Y Mateo era del grupo selecto de los publicanos. Imagínate entonces cuál era la reputación que tenían entre el pueblo. Porque en lugar de cobrar lo que tenían que cobrar, cobraban de más. Y no tan solo para recuperar lo que habían invertido. Todos los publicanos eran los mejores acomodados en la ciudad. Y ese era Mateo. Ese era el contexto que tenía Mateo en el tiempo de Jesús. Y yo visualizo tres cosas importantes en este relato que acabamos de ver. Me sorprende el hecho de cómo Mateo, siendo muy joven, tomando la decisión. Ahora, otra cosa importante, Mateo sabía a lo que iba a entrar. Sabía que estaba mal. Sabía que los tenían por traicioneros y por ladrones a los publicanos. Y Mateo sabía esa parte, pero decide ser publicano. Porque no nació siendo publicano. Toma una decisión. Y yo observo tres cosas en el caminar de Jesús o en el encuentro que tiene Jesús con Mateo. Mateo en la condición en la que estaba, y ahorita quiero mencionarlo, pero Mateo siendo Mateo tiene un encuentro con Jesús. Y número 1, dice el versículo 9, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Número 1, Jesús ve a Mateo y vuelve a recalcar esta parte bíblica en que Jesús es el que va a nosotros y no nosotros a Dios. Siempre es Jesús buscándonos a nosotros, no nosotros buscando a Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios cuando hay problemas o hay situaciones, pero siempre es Dios buscándonos a nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios buscándonos a nosotros. Número 2, algo que más veo. Cuando Jesús hace una invitación y le dice, Mateo, ven y sígueme y sé mi discípulo, hay una respuesta. Mateo se levanta y lo sigue. Y yo tenía el fragmento, no sé si has visto la serie de los elegidos. Y yo recordé en la semana y dije, ese llamado está en la serie. Y lo traje. Lamentablemente no se alcanza a ver porque es muy oscuro el video, la transmisión de por sí es un poco oscura y aquí con la calidad que tenemos no se alcanza a ver. Y dije, lamentable, porque quería que vieran cómo fue el llamado, la representación de cómo fue el llamado. Y me llama la atención cómo Jesús lo ve, lo llama y la reacción de Mateo. Y en la serie la representación que tiene es que Mateo está dentro de su espacio de trabajo y sale del lugar y le entrega la llave al centurión que está cuidándolo ahí. Le entrega la llave y le entrega el anillo que simbolizaba la autoridad de Roma que tenía de parte de Roma. Y se lo entrega. Y yo quería que escucharas esa parte. Si tienes la oportunidad, vela esa parte. Pero Mateo le dice, el centurión le dice, Mateo, eres de los hombres más ricos en el pueblo. Tienes la protección del gobierno romano. No pagas nada. ¿Vas a dejar todo eso por seguir a este hombre? Y Mateo toma las llaves, toma el anillo y se lo entrega y le dice, sí. Y lo sigue. Y dejó todo. Hay una reacción de parte de Mateo, que es responder a seguirlo. Y número 3, dice que más tarde Mateo hace un banquete con sus amigos. Mateo hace un banquete con sus amigos y Jesús es invitado.
Y me llama la atención cómo enseguida Mateo, a pesar de que iba a emprender un viaje misionero, antes de desaparecer de ese lugar, antes de terminar ese bloque de su vida, invita a sus amigos a que conozcan a Jesús. Ahora, con esto, ¿qué te quiero decir? Estos 3 puntos. Número 1, Jesús vio a Mateo. Número 2, Mateo responde a un llamado. Y número 3, Mateo invita a sus amigos a conocer a Jesús. A mí me dice algo esto para hoy para nosotros. Creo que esto habla hoy a nuestra vida. Y quiero que, si puedes apuntar, si tienes dónde apuntar, si quieres tomar una foto a la pantalla, me llama mucho la atención este hecho que dice, número 1, Jesús ve personas, no pecados. Jesús ve personas, no pecados. Y esto para mí era muy llamativo. ¿Sabes por qué? Porque usualmente como personas nos cuesta trabajo ver a la persona como lo ve Jesús. Nos cuesta ver a nuestro prójimo como lo ve Jesús. Y usualmente tenemos la mala tendencia a ver a las personas por lo malo que hacen, a llamar a las personas por lo malo, por lo que se equivocan, por el error que cometen, por el pecado que tienen. Y decía yo hace rato, a veces es tantas veces la repetición de escuchar algo que alguien se la cree. No sé si te ha pasado. No sé si lo has visto. Tanto en lo bueno como en lo malo. Tantas veces se repite algo que te lo crees. Por eso aquí insistimos en el hecho de que conocerás la palabra y la verdad te va a hacer libre. ¿Estás de acuerdo? Está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque al final el que tú estés escuchando la palabra va a llegar a ser una resolución en tu vida, a darte libertad. Pero también sucede, y era lo que apuntaba, cuando recalcamos una y otra vez lo malo de una persona, llega el momento en el que ya no vemos a esa persona sino solo lo malo. Y a mí me llama bastante la atención que nos sucede continuamente con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros equipos de trabajo, con nuestro entorno. Solemos señalar constantemente lo que está mal. Y yo recuerdo, crecí en un entorno, y lo recordaba, crecí en un entorno donde tenía un tío, tengo un tío que constantemente le repetía a mis primos, son unos tontos, son unos buenos para nada. Yo lo escuchaba, no recuerdo si me lo decía a mí, no vivía con él, pero cuando iba yo a su casa yo lo escuchaba. Y otras cosas más. Y yo puedo notar el hecho de que llega el momento en el que las personas se creen lo que escuchan. Y me llama la atención cómo Jesús lo ve. Y Jesús no es que no supiera que era publicano. Date cuenta en la lectura que hicimos cómo los fariseos dicen, ¿cómo es que tu maestro está sentado con esa escoria? ¿Cómo es que tu maestro está sentado con lo peor de lo peor? Pero Jesús vio a Mateo y no vio lo peor de lo peor. Jesús vio a una persona que tenía un propósito. Jesús vio algo más en Mateo que no solo un caso perdido en la vida. Y a mí eso me da aliento y eso a mí me anima. Fíjate, si puedes leer conmigo Colosenses 2:13, capítulo 2, versículo 13. 13 y 14, fíjate lo que dice. Colosenses 2, capítulo 13, versículo 13, y 14. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Ustedes quiénes?
Nosotros, yo, tú. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y recuerda y resalta esta parte. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Y por qué si Jesús dice que olvida nuestros pecados, los deja de lado? Porque a veces a nosotros nos es tan fácil recordarle el pecado al de junto. Acuérdate que tú eres. A veces decimos tú eras, pero no lo dejamos de lado. Seguimos señalando. Tú eres el mentiroso. Tú eres el que falla en la relación. Tú eres el mal hijo. Tú eres esto. Y señalamos cuando dice que fuimos perdonados y Dios perdonó y dejó de lado esa parte. Y para que hoy en la mañana resaltaba otro versículo que reforzaba esta parte. Y léelo conmigo, Salmo 103, quizá lo has escuchado. Salmo 103, versículo 10. Dice, no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y me gusta, me reafirmaba esta parte en mi corazón, el decir, el Señor perdona todos nuestros pecados. No hay ningún pecado que Él no perdone y lo ponga hasta el otro extremo de ti. No hay ninguno. Pero a veces nosotros somos expertos en traer desde el otro lado el pecado para recordárselo a una persona. Y Dios hablaba a mi corazón y decía, hey, Jesús no vio a un publicano, Jesús vio a Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Y así como yo lo veía en mí y decía, Jesús no está viendo a un hombre mentiroso, no está viendo a un hombre pecador. Jesús ve a un hombre llamado Jorge, Jesús ve a una mujer llamada Lupita, Jesús ve a un hombre llamado Ariel. O sea, nos ve por nuestro nombre, no por lo mal que hemos hecho. Porque no nos trata con severidad, quizá como deberíamos merecer. Y eso lo hizo con Mateo. En la serie, Jesús lo llama y se acercan sus discípulos y dicen, ¡Ey! Aguanta Jesús. ¿Seguro que Mateo? Y hasta hay un enojo en decir, hey, ¿por qué Mateo? O sea, está bien, yo hacía cosas malas, yo me equivocaba, pero él. Y no podemos ser una iglesia donde nos moleste el tema de decir, ¿por qué él está ahora aquí? ¿Por qué ella ahora está aquí? Porque Jesús también perdonó sus pecados. Y Jesús también lo quiere llamar, así como me quiso llamar a mí y te quiso llamar a ti. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Y quien predicó en Orizaba me pasó una frase y dije, la voy a mencionar yo también. Jesús siempre te ve con una mirada de propósito para tu vida. Si tú puedes apuntar eso, es importante. Jesús siempre te ve con una mirada de propósito para tu vida. Al que se le llama el Sermón del Monte,
Una de las mayores predicaciones, enseñanzas de Jesús, la narró Mateo. Uno de los evangelios relevantes en quién era Jesús lo hizo Mateo. Estaba viendo un poco la historia de Mateo, es cómo al final se volvió un evangelista, compartiendo el mensaje de Jesús. Estuvo en muchas ciudades después de la muerte de Jesús, de la ascensión de Jesús. Fue de los que más se movió compartiendo de lugar en lugar el mensaje de Jesús. Dime si Jesús no había visto propósito en la vida de Mateo. Jesús había visto lo que Mateo podía llegar a ser. Por eso lo llamó. Hoy yo te digo a ti, iglesia, por eso te está llamando, porque te está viendo algo más de lo que a lo mejor tú hoy no estás viendo. Está viendo propósito en ti y a lo mejor tú ni lo ves, pero Dios ya lo está viendo en ti. Un propósito por el cual está llamándote a ser su discípulo. Quiero avanzar con el punto 2, algo más que veo en la historia de Mateo. Jesús te llama no por lo que tienes, sino por lo que Él te dará. Y ojo con esto, es de los mensajes o de las historias peculiares dentro de la Biblia, porque Mateo era un hombre que aparentemente no le faltaba nada. O sea, Mateo no llegó a Jesús por una necesidad física, no necesitaba sanidad. Mateo no necesitaba una posición, no se sentía menos que las demás personas, no se sentía abandonado, no se sentía relegado. Mateo aparentemente estaba completo, porque no se ve que en su vida necesitara algo. Y digo aparentemente, porque no es el caso de el ciego Bartimeo, no es el caso de Pedro, no es el caso de personas que estaban en una condición inferior. Mateo no. Mateo quizá estaba en el mejor momento de su vida. Quizá siendo joven, teniendo un trabajo que a lo mejor para los demás no era bien visto, pero para él era muy bien remunerado, teniendo todo por delante. Y sabes, lo que a mí me llama la atención es que Jesús no lo buscó por lo que tenía. Jesús lo buscó porque tenía algo que darle, un llamado que darle, un propósito que darle. Y esto me lleva a lo siguiente. La misma historia la narra Lucas también. Pero Lucas 5:28 dice que Mateo, que le llama Leví, pero es el mismo, es Mateo, dice, y Leví, dejándolo todo, le siguió. Y pareciera lo mismo, pareciera que dice lo mismo que Mateo, pero no es exactamente lo mismo, porque resaltó y dijo dejándolo todo. Y cuando analizamos un poquito esa parte, llamó antes de eso a 4 pescadores. Jesús va y les dice, dejen su barca, síganme. Cuando Jesús muere, cuando está toda la turba, cuando hay problemas, cuando la cosa no va bien, los 4 pescadores, ¿sabes qué hicieron? Si has leído esa parte, cuando Jesús todavía no se les aparece, ellos estaban en su barca pescando otra vez. Regresaron de donde Jesús los había sacado. Pero ¿sabes cuál era el tema de Mateo? Mateo no podía regresar, porque Mateo, al ser publicano y al dejar de ser publicano, había traicionado al imperio romano. Él estaba vetado. Él no podía regresar. Y entonces él no podía regresar a la seguridad que tenía. Él dejó una seguridad económica, una posición social, y lo dejó por seguir a Jesús.
Y aquí algo que movía mi corazón a esto es: tus recursos, tu influencia, tus posiciones que puedas tener son importantes para Dios y para la iglesia. Pero no es la razón por la que Jesús te llama a ser su discípulo. No es la razón. Y lo decía hace rato desde mi corazón, no deseamos que tú te sientas de esa manera. Sabes, a nosotros nos hemos sido bendecidos, pero también hemos podido bendecir a muchas más personas por gente que tiene influencia, por gente que tiene una posición en ciertos lugares. Y hemos podido llegar y tocar la puerta y decir: hey, hoy necesitamos esto. Y esas personas en posiciones importantes, en posiciones prestigiosas, han sido de bendición para acá. Pero también lo decía, somos una iglesia que tenemos una cultura que no solo demanda, que no solo extiende la mano para pedir. Somos una iglesia que tiene una cultura que también oferta. Y somos una iglesia que ha tocado puertas con gente de influencia y decir: hey, tenemos esto, tú puedes hacer que llegue más lejos. Con tu ayuda podemos llegar a más personas. Pero el hecho de que tengas una influencia, el hecho de que tengas una posición, el hecho de que tengas un recurso, no quiere decir que ese es tu motivo por el cual estás en la iglesia. Y jamás deseamos hacerte sentir que esa es la razón por la cual estás aquí en la iglesia. Jamás. Porque Jesús no lo llamó diciendo: hey, Mateo, tráete por ahí unas monedas de oro de los impuestos, porque las vamos a ocupar. Casi como que tú eres el bueno en eso, ¿no? Tú traes, vente, sígueme, ¿no? Dice, Mateo lo dejó todo. Quiere decir que Jesús ni siquiera pensó en que de él podía provenir un recurso. Porque a Dios no le importa lo que tenemos o lo que no tenemos. A Dios le importa lo que nos quiere dar para cumplir su propósito en nuestra vida. Así que toma en cuenta esa parte. Todas tus habilidades, todo lo que tú tengas, es solamente una parte. Es algo que bendice a muchas personas, pero no es todo el propósito por el cual Jesús te llamó. Y quiero ir cerrando esta parte. Quiero ir aterrizando en el último punto. Dice que Mateo, más tarde, invitó a una cena a sus amigos, a sus conocidos. Pero me gusta Lucas también como lo narra. Lucas 5. Dice el versículo 29. Más tarde Leví, que mencionaba hace rato que era Mateo, dio un banquete en su casa. Y cuando investigué lo del banquete dije, sorprendente, cabrito, que me inviten a un banquete, ¿no? Cabrito, lo que hoy conocemos como conejos. Había especies, había combinaciones de miel con hierbas especiales. Había pistaches, vino del bueno, y todo era a reventar el asunto, o sea, hasta que pudieras comer. Y decía el escritor, el comentarista, decía, la mayoría del pueblo judío jamás conoció en su vida una comida de esas, porque no era para todos. Solo algunos podían tenerlo. Y Mateo lo tiene y dice, ok, lo voy a ocupar esto que tengo. Y dice el versículo 29, hace una cena con Jesús como invitado de honor.
muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Y la pregunta que hacía yo hace rato era: hey, ¿a quién invitó Mateo? Según esto que leemos, ¿a quién invitó Mateo? A otros recaudadores de impuestos. Porque él era recaudador de impuestos. ¿A quién iba? ¿Quién era su amigo? Otro recaudador de impuestos, ¿cierto? Me llama la atención. Mateo llama a ellos y llama a otros, pero llama a los recaudadores de impuestos. La pregunta es: ¿tú con quién te llevas? ¿Constructores? ¿Vendedores? ¿Artesanos? ¿Maestros? ¿Con quién te llevas? A veces el problema que hay en la iglesia cristiana, y lo hemos platicado con varios líderes, con el pastor, que nos volvemos cristianos y entonces empezamos a cerrar el círculo. Y entonces nada más mi amiguito es él, es ella, y vámonos, paramos de contar. Y aclaro el punto. A veces esto tiene muchas vertientes y a veces es necesario cortar con amistades que nos hacen daño, pero ese es otro tema. A veces es necesario cerrar la puerta y decir: esa amistad no la puedo seguir manteniendo en mi vida porque me hace mal. Pero de eso a lo que ahorita estoy hablando, el tema es: a veces nos cerramos en una cúpula de decir: yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, y entonces con nadie más me rodeo. Y lo que hace Mateo es que invita a los suyos, a los demás pecadores. Y el tercer punto para mí es que otros conocen a Jesús cuando decides seguirlo a Él. Otros conocen o conocerán a Jesús cuando tú decides seguirlo a Él. ¿Sabes? Lucas fue muy específico y dijo: Jesús era el invitado de honor. Yo me imagino a Mateo diciéndole al otro cobrador de impuestos: hey, Pancho, jálate para la casa, tengo un invitado de honor. ¿Se va a hacer el dominó? ¿Se va a hacer eso? No, aguanta. En otra ocasión eso. Ahorita tengo un invitado de honor, ven a la casa. Y así con otro: hey, pero ¿qué va a haber? Va a haber banquete, porque sí o no nos llegan por el estómago, ¿verdad? Las invitaciones, ¿no? Hey, ves a verme a la casa. Y, sí, pero ¿qué va a haber, no? Cafecito, bueno, pues vamos. Pastelito, ¿a qué hora llegamos, no? Comida, tú dime la hora, no hay problema, ahí estamos. Nos gusta esa parte. Mateo invita y dice: el banquete, yo creo que fue para recibir a Jesús, pero también porque sus invitados a lo mejor estaban acostumbrados a eso. Y Mateo los llama y le dice: tengo un invitado de honor. Cuando él toma la decisión de seguir a Jesús, otras personas tienen la oportunidad de conocerlo a Él. Fíjate lo que dice Romanos, y voy cerrando con esto. Romanos capítulo 1 versículo 16. Quizá te sepas el versículo, pero me gusta en esta versión cómo lo dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Pues no me avergüenzo, dice Pablo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Repite conmigo: todos los que creen. Sí, la vecina que siempre está en la ventana, también es para ella. Sí, para la tía Chofis que es medio, sí, también es para ella. Preguntaban en la mañana: ¿y las suegras? También.
también alcanzan, son alcanzadas las obras. Todos, para todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. Fíjate el 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y Mateo llama y dice: hey, necesitan más personas creer en Jesús. Y decía un autor, haciendo mención acerca de esto, cuando es evidente la transformación del cristiano cuando comparte con amigos y conocidos. Y lo redacté de esta manera: es evidente tu transformación al compartir tu fe en Jesús con amigos y conocidos. Porque al inicio dice Pablo: no me avergüenzo de las buenas noticias. Pero ¿a cuántos nos pasa que sí nos avergonzamos? Que sepan que sí sigo a Cristo, pero nada más aquí. Allá afuera no. Y sabes, creo que esto es un comercial para decirte: los grupos Conexión son oportunidades para que tú puedas llevar a las personas que pueden conocer a Jesús. Un grupo en casa es tener de invitado a Jesús. Los que están hoy en un grupo Conexión me podrán verificar lo que estoy diciendo. Personas llegan al grupo, personas se asoman al grupo y dicen: ¿de qué se trata esto? Y cuando dices: hey, aquí estamos hablando de Jesús, las personas dicen: ¿qué es eso? ¿Todas creen? No, no siempre todas creen, pero al menos saben que existe Jesús. Mateo llevó cobradores de impuestos. ¿Tú a quién puedes llevar? ¿Tú a quién puedes compartir el mensaje de Jesús? No lo puedo llevar a una casa, tráelo aquí. Porque aquí tenemos un invitado de honor que es Jesús. El centro y la importancia de todo lo que hacemos es Jesús. Y Mateo lo sabía. Y Mateo sabía esta parte. Y entonces Mateo dice que al final él comparte no solo con los discípulos, sino también comparte en la historia la trascendencia de compartir el mensaje de Jesús a otras personas. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Hoy deseo que te lleves esto en tu corazón. Uno, empezar a ver más a las personas como las ve Jesús. No por lo que han hecho, ni por lo que hacen. Empezar a ver a las personas como las ve Jesús. Dos, entender que Jesús te llama no por lo que tú puedas dar, no por lo que tú tengas, ni por quien tú seas allá afuera, sino por lo que Él quiere cumplir en ti, que es su propósito. Y tres, llévate en tu corazón que podemos invitar a personas a que conozcan a Jesús, aún en medio de que no sean bien vistas, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta hora y le dices: Señor, así como Mateo tuvo un encuentro contigo, yo también quiero tenerlo.
Yo también quiero tener la capacidad de decir: lo dejo todo y te sigo. Dejo a un lado prejuicios, dejo a un lado temores, dejo a un lado incertidumbre y empiezo a caminar en pos de ti para ser un verdadero discípulo tuyo. Pero en ese proceso quiero invitar a más personas que te conozcan, Jesús. Quiero invitar a personas que están en mi alrededor, que necesitan conocerte, que necesitan saber una buena nueva de salvación para su vida. Saber que la condición en la que viven no es para siempre, que hay un Salvador, hay un Redentor, hay un Padre bueno esperándolos para restaurar su vida, como lo ha estado haciendo con nosotros. Dios, que seamos esa iglesia que entiende que tú eres todo lo que necesitamos. Dios, y hoy queremos también ver a las personas como tú las ves. Ayúdame a ver con tus ojos, Señor, a mi esposa, a mis padres, a mis amigos, a las personas que me rodean. Ayúdame a verlos como tú los ves, con ojos de perdón, con ojos de compasión, con ojos de amor, y no con una mirada que señala, con un dedo que apunta para hacer sentir mal a las personas. Dios, no deseamos ser esa iglesia, Señor. Queremos ver como tú ves. Queremos seguir tus pasos, Jesús. Queremos ser mejor. Y en esta hora, Señor, tú eres más de lo que necesitamos. Vamos, ¿por qué no levantas tus manos en esta hora y le dices: tú eres más que suficiente? Así es. Eres incesable. En esta hora: Señor, yo quiero llevar tu mensaje. Yo quiero compartir tu mensaje. Quiero llevar esas buenas nuevas a quien lo esté necesitando. Dame la capacidad, dame la oportunidad. Pon las palabras en mi boca, o tan solo pon el espacio, si yo no puedo, Dios, para poder llevarlo a un lugar, a un espacio donde puedan hablarle de tu gran amor y que sus vidas también sean transformadas. Quiero compartir tu palabra a más personas. Ganar un alma, 2 almas, 2 personas, 3 personas para ti, Jesús, como Mateo lo hizo. En el nombre de Jesús.